Hola, en la lección anterior comenzamos a hablar acerca del problema de fuerzas centrales y haciendo un pequeño resumen de qué significa esto, se dijo que en un problema de esta clase se tiene un punto que consideramos fijo con respecto a algún sistema de referencia inercial y de hecho conviene tomar este punto como el origen de un sistema de ejes cartesianos. Entonces, si una partícula puntual de masa m se encuentra bajo la acción de este campo de fuerza central, eso quiere decir que la fuerza aplicada sobre esta partícula tiene la forma que ya veíamos, simplemente una función que depende de la distancia del centro de fuerza a la partícula por un vector de longitud 1 que simplemente nos dice que la dirección de la fuerza es colineal con el vector de posición de esta partícula y además esta f minúscula determina la magnitud de la fuerza, no solamente la magnitud sino también la dirección. Como ya mencionaba, podríamos tener una fuerza atractiva o también podríamos tener una fuerza repulsiva, lo cual puede ocurrir no de una manera uniforme, sino que para cierta región podemos tener fuerzas repulsivas, en otra región fuerzas atractivas, en fin. Esta f es prácticamente una función arbitraria, aunque pues como de costumbre pedimos que sea una función continua o diferenciable inclusive. Lo que ya vimos es que este problema se puede tratar mediante el formalismo lagrangiano, utilizando la lagrangiana natural, ya que esta función es derivable de un potencial y ese potencial simplemente se puede definir como menos la integral de f de u, una integral indefinida. Aquí simplemente desde cualquier valor constante a, digamos, entonces la b de r se puede definir de esta manera. Esta a es una constante arbitraria que no tiene mayor interés porque ya sabemos que cualquier constante que se le sume al potencial y finalmente a la lagrangiana desaparece en las ecuaciones de movimiento. El resultado que ya probamos es que la órbita, es decir, la trayectoria que sigue esta partícula puntual, tiene que estar forzosamente en algún plano que pase por el origen. Entonces podemos simplificar el problema olvidándonos de una dimensión, eliminamos un grado de libertad y entonces simplemente nos concentramos en analizar el movimiento de la partícula en el plano en el que finalmente se va a mover. Este plano, recuerden, está determinado por las condiciones iniciales que nosotros estamos aquí imponiendo, pero sean las que sean, vamos a tener un movimiento en algún plano que tomamos como el plano XY y parece conveniente utilizar coordenadas polares en lugar de las coordenadas cartesianas. Definitivamente son mucho más convenientes y en las coordenadas polares, utilizando esta distancia r y este ángulo θ como las coordenadas generalizadas, ya veíamos que la lagrangiana natural tiene esta forma: m sobre 2, m es la masa de la partícula, r punto al cuadrado más r cuadrada θ punto al cuadrado menos esta b, que por ahora había quedado como una función indeterminada. Aquí el hecho de que la coordenada θ y el tiempo no aparecen explícitamente nos lleva a la existencia de dos constantes que hemos llamado L minúscula y E, y que físicamente tienen un significado muy simple. La L se relaciona con la componente del momento angular en dirección perpendicular al plano de la órbita y la E coincide con la energía mecánica total. De hecho, utilizando estas dos cantidades, uno de inmediato llega a una sola ecuación diferencial ordinaria de primer orden que, como ya veíamos en la lección pasada, tiene esta forma: la E es igual a mr punto cuadrado sobre 2 más b de r más l cuadrada sobre 2 mr cuadrada. Y como ya se mencionó también en la lección pasada, esta suma en ocasiones se le conoce como el potencial efectivo. El potencial realmente es esta b, que es la que determina la fuerza aplicada, y este término actúa en cierta manera como un potencial centrífugo que tiene que ver con la fuerza que en la dirección radial veríamos si nos movemos. Por ejemplo, imagínense que tenemos una plataforma que va girando junto con la partícula y entonces vamos a tener justamente por ese giro una fuerza ficticia, que es lo que tradicionalmente llamamos una fuerza centrífuga, y precisamente este término está relacionado con ese efecto. De aquí directamente
podemos encontrar r en función de t, y lo que ya vimos en la lección anterior es que uno tiene un par de posibilidades para resolver el problema. Aquí ya prácticamente el problema está determinado. El único problema es que las integrales que en ocasiones uno encuentra suelen ser bastante complicadas. Por una parte, de una manera directa, de aquí, despejando la r punto, uno halla, después de separar variables, que más menos de t ya integrado es lo mismo que la integral de r entre la raíz cuadrada de 2 entre m, que multiplica a e menos b de r menos l cuadrada sobre 2mr cuadrada. También ya se señalaba en la lección pasada que esta l es interesante cuando es diferente de 0, es decir, el caso con momento angular 0 es bastante trivial, no resulta pues de mayor interés, pero aquí pues estamos considerando las dos posibilidades, que la L sea 0 o no. Esta ecuación, como ya mencionaba, nos daría en principio t en función de r, y con suerte de ahí podemos encontrar r en función de t, y una vez que tenemos r en función de t, se podría determinar finalmente el ángulo θ también en función del tiempo. Ahora, esta integral de la derecha puede ser bastante complicada, y en su lugar puede resultar preferible obtener lo que se llama la ecuación de la órbita. Ya vimos en la lección anterior que más menos de θ es igual a la integral de L de r entre r cuadrada por la raíz de 2m, que multiplica a e menos b de r menos l cuadrada sobre 2mr cuadrada. El denominador es muy parecido, pero este factor r cuadrada hace diferencias importantes. Aquí se puede ver nuevamente que cuando la L vale 0, las cosas son bastante sencillas, todo esto del lado derecho desaparece, que nos lleva a la conclusión que θ es constante. El movimiento, como decía, sería a lo largo de algún segmento de recta que pasa por el origen, y ahí lo único que podría ser interesante es determinar cómo varía la R en función del tiempo, y eso pues en principio se puede obtener de la integral que está dada arriba. Ahora, todo esto que aquí estoy resumiendo es lo que tendríamos en forma general para cualquier potencial central. Aquí no hemos todavía especificado cuál es esta función f minúscula, o equivalentemente cuál es el potencial b. En el llamado problema de Kepler, este potencial se escoge, se define de la siguiente manera. La b se propone como menos k sobre r, donde esta k es una constante que regularmente sería una cantidad positiva en lo que llamaríamos el problema de Kepler estricto. Este problema se llama así porque justamente este potencial corresponde a la fuerza gravitacional de acuerdo con la ley de Newton, y aunque Kepler a principios del siglo XVII no conocía todos estos conceptos, bueno, como sabemos, Kepler se interesó por el estudio del movimiento planetario, descubrió las llamadas 3 leyes de Kepler ahora, y aunque él no tenía pues todos estos conceptos, se llama pues el problema de Kepler por el hecho de que corresponde justamente a lo que básicamente él estudió. Digo básicamente porque en realidad en el problema que Kepler estudió, el problema real del movimiento planetario, lo que tenemos es el movimiento de muchos planetas alrededor del Sol. Pero en lo que estamos haciendo aquí estamos tratando solamente el movimiento de un cuerpo alrededor de un punto que consideramos fijo con respecto a un sistema de referencia inercial. Afortunadamente para Kepler y para nosotros, el Sol tiene la mayor parte de la masa del sistema solar, y por eso la aproximación que estamos tratando aquí describe bastante bien el movimiento de los planetas, que fue lo que realmente estudió Kepler. Aunque también en el estudio de Kepler las observaciones en las que se basó no fueron hechas mediante telescopio siquiera,
sino que en su mayoría eran observaciones hechas a simple vista. Bueno, simple vista es un decir, es decir, con instrumentos, pero sin utilizar telescopios. Así es de que los mismos datos con los que contaba Kepler eran pues de una precisión bastante limitada. En fin, vamos a ver qué es lo que nos dicen las ecuaciones de movimiento de Newton para este caso particular. Como mencionaba antes, aquí haciendo un pequeño paréntesis, este problema es muy importante dentro de la mecánica porque gracias al interés en el movimiento planetario, que estaba de moda en los siglos XVI, XVII e inclusive en los siglos posteriores, bueno, el conocer cómo se mueven los planetas tenía un particular interés y eso fue lo que tuvo un papel decisivo en el desarrollo de la mecánica. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir esta función en cualquiera de estas dos expresiones, pero no vamos a sustituir la b en la expresión de arriba. Resulta que en este caso la integral que queda no es algo que se pueda tratar de una manera elemental, así es de que vamos a conformarnos con hallar la ecuación de la órbita, es decir, vamos a ver cuál es la relación que hay entre r y θ, y afortunadamente las integrales que quedan son bastante simples y su interpretación también lo es. El primer paso va a ser efectuar un cambio de variable. Vamos a definir u igual a 1 sobre r. Y entonces, regresando a esta expresión, lo que tenemos es más menos θ menos θ0. θ0 es una constante de integración que ya incluye las constantes que aparecen en ambos lados de esta igualdad. Del lado derecho, lo que vamos a tener entonces es menos L por du. Vean ustedes que con esta definición, la diferencial de u es menos dr sobre r cuadrada, que es básicamente lo que tenemos aquí. Solamente falta agregar este signo. Y en el denominador lo que aparece es 2me. Aquí va a ser conveniente ir desarrollando. Entonces, con la b dada de la forma que aquí se especificó, el siguiente término corresponde a 2mk por u, que es 1 sobre r, repito, y el último término sería menos l cuadrada u cuadrada. Entonces vean que las cosas se ven más o menos simples, ya que en el denominador tenemos la raíz cuadrada de un polinomio de segundo grado, y lo que se acostumbra a hacer en estos casos es completar un cuadrado. Concretamente, lo que tenemos entonces es menos L de U sobre la raíz cuadrada de 2me, que es una constante en lo que a la variable de integración se refiere. Y ahora aquí agrupamos de esta manera. El siguiente término, que es lineal en la U, lo incorporaríamos tomando 2mk sobre L cuadrada por U, y para que finalmente tengamos un trinomio al cuadrado, faltaría aquí agregar m cuadrada k cuadrada sobre L cuarta. Hay que compensar el término que hemos agregado, entonces aquí tendríamos más m cuadrada k cuadrada sobre L cuadrada. De esa manera las cosas se ven ahora así. Tendríamos aquí la raíz de 2me. Vean que esto que estoy haciendo es algo bastante estándar. Aquí no hay pues nada extraordinario. Esto es básicamente parte de los métodos que uno frecuentemente emplea, particularmente en el cálculo de integrales. Eso es lo que tendríamos hasta aquí. Y ahora lo que conviene hacer, como ya ustedes saben, es proponer un cambio de variable trigonométrico. Aquí, por ejemplo, conviene tomar u menos mk sobre L cuadrada, que es la expresión que está dentro del paréntesis al cuadrado. Hay que tomarla como la 1 sobre L por la raíz cuadrada de 2me más m cuadrada k cuadrada sobre L cuadrada, digamos por el coseno de alguna nueva variable. Entonces, con esa sustitución adicional, ya habíamos cambiado primero la r por 1 sobre u, ahora la u la cambiamos por la nueva variable
que se llama beta, y al hacer la sustitución en la parte de arriba, lo que se encuentra es simplemente que más menos teta menos teta 0 es igual a beta. Así de simple quedan las cosas. Vean que al hacer esta sustitución aquí dentro, lo que vamos a tener es este factor va a quedar como algo común, estos dos términos, pero algo similar vamos a tener en el numerador debido al cambio de variable, y finalmente este es el resultado al que uno llega. Noten también que es muy importante el que aquí estemos suponiendo que la L no sea 0, ya que en muchos lugares aparece la L en el denominador. Ya con este resultado podemos deshacer los cambios de variable que hicimos previamente, y entonces lo que queda es que 1 sobre r, que es esta u, va a ser igual a mk sobre l cuadrada, pasando este término a la derecha, y del lado derecho tendríamos más 1 sobre l, la raíz cuadrada de 2me, más m cuadrada k cuadrada sobre l cuadrada, por el coseno de beta, que se puede sustituir por el coseno de teta menos teta 0. Vean que aquí había un signo más menos indeterminado, que aquí desaparece, tomando en cuenta que el coseno es una función par, da igual el coseno con el signo más que con el signo menos en el argumento. Así es de que aquí rápidamente vean con este cambio de variable, digo, hay aquí algunos pasos que no estoy presentando en forma detallada, pero es algo realmente muy elemental utilizando identidades trigonométricas. De hecho, aquí también al hacer la sustitución y sacar la raíz cuadrada habría un signo más menos, pero ese ya está en cierta forma presente de antemano, y pues aquí afortunadamente al final no importa qué signo sea el que aparece del lado izquierdo. Entonces esto que está aquí es ya la ecuación de la órbita. Vean que aquí aparece la r en función de teta. Y ahora podemos escribir todo esto de una forma un tanto más conveniente. Vean que esto equivale a mk sobre l cuadrada, que multiplica a 1, más, aquí sacando del radical, el factor m cuadrada k cuadrada sobre l cuadrada. Esto se puede escribir así, como la raíz de 1 más 2e l cuadrada sobre mk cuadrada por el coseno de teta menos teta 0. Y ahora la raíz que aquí aparece va a ser conveniente indicarla mediante un solo símbolo. Vamos a llamar e a esta raíz cuadrada. Es simplemente una definición. Entonces e, decía, es la raíz cuadrada de 1 más 2e l cuadrada sobre mk cuadrada. Y algo que conviene tener en mente es que la E, como ya se dijo antes, representa la energía mecánica total, y en este caso eso puede ser cualquier cantidad real, positiva, negativa o cero. Una forma de convencerse sería regresar aquí a lo que teníamos en la parte inicial. Recuerden que en este caso el potencial es menos k sobre r, y particularmente, como dije, el caso de mayor interés es en el que la k es positiva. Entonces esta b va a tener valores negativos que pueden ser tan grandes en valor absoluto que dominen a los otros dos términos. Entonces eso hace que esta combinación pueda tener, repito, cualquier signo. Vamos a regresar a eso en unos minutos más. Entonces, dependiendo de si la E es positiva, negativa o cero, la E minúscula va a ser mayor que 1, igual a 1 o menor que la unidad. De hecho, se ve fácilmente que si la E vale 0, entonces la E minúscula vale 1, mientras que para E menor que 0, la E minúscula es menor que la unidad, y también trivialmente vemos que si la E es positiva, entonces la E es mayor que 1. Esta E, como quizá ya hayan reconocido, es precisamente la excentricidad de la cónica que está representada por esta ecuación. Esta ecuación que está aquí
es la ecuación de una cónica. De hecho, cualquier cónica, es decir, cualquier parábola, hipérbola o elipse, se puede llevar a esta forma si es que alguno de los focos se encuentra en el origen. Entonces, esto que aquí tenemos corresponde básicamente a la llamada primera ley de Kepler. Kepler lo que descubrió es que el movimiento planetario se realiza de tal forma que cada planeta se mueve sobre alguna elipse. Cada elipse, recuerden, tiene dos focos y precisamente uno de los focos está ocupado por el Sol. Aquí en este caso, esto que hemos encontrado es la ecuación de una cónica, y en el caso de E menor que 1 o E mayor que 1, que corresponde a figuras que tienen dos focos, aquí simplemente repito entre paréntesis esta diferencia. E menor que 1 significa una elipse, E mayor que 1 corresponde a una hipérbola, y en estos dos casos, elipses o hipérbolas, las figuras tienen dos focos. Uno de esos focos va a coincidir con el origen. El caso con E igual a 1 es una parábola, y entonces lo que aquí estamos encontrando es que en principio, simplemente dependiendo del valor de la energía total, la partícula que se mueve bajo la acción de este potencial central puede describir cualquiera de estas curvas, simplemente pues dependiendo de estas condiciones iniciales. Este otro factor que aparece aquí también depende de las condiciones iniciales, y eso va a determinar las otras características que tiene la cónica. Teta 0 tiene un significado bastante fácil de determinar. Teta 0 lo que nos da es el valor de teta en donde tenemos el mayor acercamiento al origen. Vean ustedes que todo lo que está aquí escrito es 1 sobre r. El coseno tiene como máximo valor 1, como mínimo valor menos 1, y para el punto más cercano en la trayectoria de la partícula al origen, aquí si hacemos un diagrama de esta curva, esto que aquí dibujé podría ser parte de una parábola o parte de una elipse o parte de una hipérbola. Entonces, el punto en donde la partícula está más cerca del origen justamente corresponde a que teta sea igual a teta 0 que aparece aquí, y la razón se puede ver muy fácilmente. Decía, cuando teta es igual a teta 0, el argumento del coseno vale 0, el coseno llega a su máximo valor, todo esto entonces tiene su máximo, y el máximo de esto corresponde al mínimo de r. Entonces de aquí se ve que cuando teta es igual a teta 0, vamos a estar en el punto de la órbita más cercano al centro de fuerza o al origen. Ahora, ya sabemos que la órbita está en un plano, pero en este plano los ejes X y Y los podemos escoger de muchas formas, de una infinidad. Aquí la única restricción es que el centro de fuerza se encuentra en el origen, pero lo que podemos hacer por conveniencia es rotar los ejes de tal forma que el eje X coincida con esta línea, y al hacerlo estamos forzando a que teta 0 vale 0. Entonces, sin pérdida de generalidad, lo que podemos hacer es suponer que teta 0 vale 0, simplemente como resultado de una rotación adecuada de los ejes, y de esa forma la órbita queda dada de esta manera: 1 sobre r igual a mk sobre l cuadrada, que multiplica a 1 más e coseno de teta. Entonces esto corresponde ahora a una cónica, algo parecido a esto, que tiene su punto más cercano al origen justamente en la dirección del eje X. Ahora, de las tres cónicas que se pueden presentar, el caso más interesante por su relación con el movimiento planetario es el caso de las elipses. Vamos a ver específicamente qué otras cosas podemos decir para este caso especial. Entonces vamos a suponer ahora que la energía total es menor que 0, es decir, estamos hablando de elipses, y una vez que hemos escogido los ejes, tal como se mencionó previamente, la órbita completa sería algo que más o menos se vería así.
el eje mayor de la elipse coincidiría con el eje X y podemos determinar cuáles son la máxima y la mínima distancia al origen. Aquí, regresando a esta expresión, podemos ver que, como ya se mencionó antes, cuando θ vale 0, obtenemos la mínima distancia y entonces tenemos que 1 sobre r mínima, vamos a llamarle, sería igual a mk sobre l cuadrada por 1 más e. Y en cambio, en el otro extremo, cuando el ángulo θ vale pi radianes, allí el coseno tiene su mínimo valor, que es menos 1, y la r tiene su máximo valor. Entonces tendríamos que 1 sobre r máxima es igual a mk sobre l cuadrada por 1 menos e, menos la excentricidad. De ahí entonces, recordando que se acostumbra llamar a minúscula al semieje mayor de una elipse, a es la distancia entre el centro y cualquiera de los vértices, o dicho de otra forma, a es la mitad del eje mayor de la elipse. Entonces se ve claramente que 2a sería la suma de la distancia mínima más la distancia máxima. O sea, necesitamos aquí tomar los inversos de estas cantidades y sumarlas, lo cual es algo fácil de obtener. Tendríamos, por ejemplo, para la r mínima, l cuadrada sobre mk por 1 más e, y para la r máxima es l cuadrada sobre mk por 1 menos e. Si ahora factorizamos l cuadrada sobre mk y sumamos las fracciones que quedan, tendríamos como denominador, por ejemplo, 1 menos e cuadrada, y en el numerador aparece simplemente un 2. Eso quiere decir que el semieje mayor sería l cuadrada sobre mk por 1 menos e cuadrada. Pero recordemos que la excentricidad está dada en términos de la energía y del momento angular, entre otras cosas. Tenemos justamente esta expresión. E cuadrada sería 1 más esta fracción, así es de que entonces 1 menos e cuadrada sería el negativo de este cociente. Entonces, regresando al cálculo que estábamos haciendo, lo que se puede ver es que este factor 1 menos e cuadrada nos lleva a un menos 2e l cuadrada sobre mk cuadrada, y simplificando aquí los factores que se pueden reducir, lo que queda finalmente es una expresión tan sencilla como esta. Vean ustedes que la L desaparece, la M desaparece, una K se reduce y nos queda el menos 2E, tal como lo teníamos aquí anteriormente. Como estamos hablando del caso en el que la energía es negativa, entonces esta cantidad que aquí hemos hallado es algo positivo, que justamente coincide con lo que uno espera, que la longitud del semieje mayor sea una cantidad positiva. Y esto nos dice algo muy conocido, que para las órbitas, en este caso de las elipses, la longitud, por así decirlo, de la elipse, que es el doble de la A, depende únicamente de la energía total. Aquí vean que el momento angular desapareció. El momento angular, entre otras cosas, va a determinar el ancho, o sea, el semieje menor de la elipse. Pero bueno, este es un resultado que en este momento vamos a ver que tiene cierta utilidad, por lo que vamos a calcular enseguida. Habíamos visto en la discusión al principio de todo esto que hay una expresión general que relaciona la t con la r, pero en el caso del problema de Kepler, la integral que queda del lado derecho no es algo sencillo. Vamos a verlo en forma ahora sí más explícita. Entonces vamos a tomar esta expresión y vamos a sustituir el potencial B que aquí aparece. Entonces voy a continuar en la parte de abajo y vamos a ver en este caso especial qué es lo que tendríamos. Del lado izquierdo lo que vamos a hallar es más menos t menos t0. Este t0 de nuevo es una constante de integración. Y del lado derecho lo que tendríamos sería m por dr
entre la raíz de 2me más 2mk sobre r menos L cuadrada sobre R cuadrada. Eso es exactamente lo que queda en la integral que teníamos allá arriba si uno sustituye el potencial B igual a menos K sobre R. Y aquí de nuevo lo que se puede hacer es completar cuadrados. El primer paso va a ser multiplicar numerador y denominador por una R, y entonces las cosas quedan de esta forma: 2mer cuadrada más 2mkr menos L cuadrada. Y ahora justamente esto se puede escribir así, como la integral de mr de r entre la raíz cuadrada de 2me que multiplica a r más k sobre 2e al cuadrado menos mk cuadrada sobre 2e que multiplica a 1 más 2e L cuadrada sobre mk cuadrada. Son pasos algebraicos bastante fáciles de desarrollar. Aquí uno puede convencerse de que efectivamente estas dos expresiones son iguales. Vean ustedes que al desarrollar este binomio al cuadrado vamos a tener una r cuadrada que corresponde a este término. Del doble producto vamos a tener este que está aquí, y simplemente lo que sobra de este binomio al cuadrado se reúne con este término que ya teníamos de esta forma que resulta conveniente. Entonces vean que aquí aparece justamente el cociente k sobre 2e, que como vimos se relaciona con el semieje mayor, así es de que esto se puede escribir como la integral de mr de r entre la raíz de 2me, tal como teníamos antes, y aquí nos va a quedar r menos a al cuadrado. Y en este otro término aparece justamente la combinación 1 más 2el cuadrada sobre mk cuadrada, que ya veíamos aquí recientemente, se relaciona con la excentricidad. Entonces todo lo que aparece aquí es simplemente e minúscula al cuadrado, y entonces lo que tendríamos es ahora menos mk cuadrada sobre 2e por e cuadrada, y aquí nuevamente esto se puede establecer en función del semieje mayor. Esto es lo mismo que la integral de mr de r entre la raíz de 2me. De hecho va a ser conveniente el factorizar 2me, ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí dentro del radical tendríamos por una parte r menos a al cuadrado, y el siguiente término, una vez que factorizamos este 2me, nos da menos k cuadrada sobre 4e cuadrada por la e minúscula al cuadrado. Ahora hay que recordar que estamos tratando el caso de e negativa. Entonces esto es lo mismo que la integral de mr de r. Entonces vamos a tener la raíz de menos 2me, que voy a separar, y el otro radical va a tener por una parte el menos r menos a al cuadrado. Este signo menos precisamente corresponde a este signo menos que estamos aquí separando, y este cociente, vean ustedes que corresponde a la a cuadrada, así es de que vamos a tener a cuadrada por e cuadrada como primer término. Si de nuevo usamos el hecho de que la e se puede relacionar con el semieje mayor, resulta que todo esto se puede escribir simplemente como la raíz de ma sobre k por la integral de r entre la raíz cuadrada de a cuadrada e cuadrada menos r menos a al cuadrado. Entonces lo que hemos obtenido después de estas sustituciones son pasos
en esencia elementales, pero bueno, lo que hemos visto es que la t está relacionada con la r de esta forma, y por supuesto lo que sería deseable sería pues efectuar la integración que aquí está indicada. Una forma de escribir esta integral, que bueno, tiene cierta utilidad como veremos a continuación, es hacer un cambio trigonométrico. Vamos a tomar ahora r menos a igual a menos a por e. Este signo menos es simplemente algo convencional. Entonces vamos a sustituir la variable r, que es la variable de integración en la última integral que tenemos, por esta nueva variable psi minúscula. Y cuando uno hace la sustitución, vean que lo que va a ocurrir es que al elevar al cuadrado aquí, vamos a tener a cuadrada e cuadrada como factor común, que se va a poder separar. Quedaría dentro del radical 1 menos coseno cuadrado, que es un seno cuadrado. Y en el numerador vamos a tener algo similar. Vamos a tener también un seno al tomar la diferencial de la r, pero sobrevive esta r adicionalmente. Y pues no es difícil darse cuenta de que lo que resulta de todo esto es esta relación, que t menos t0 es la raíz cuadrada de m por a cúbica sobre k por la integral de 1 menos e coseno de psi de psi. Entonces suena bastante simple la expresión. De hecho, esto no es difícil de integrar, y lo que uno obtiene es que de aquí, escogiendo la constante de integración t0 de manera conveniente, esto nos lleva a que la t es igual a la raíz cuadrada de m a cúbica sobre k por psi menos e seno de psi, lo cual se ve pues escrito así, algo bastante simple. El problema es que lo que tendremos que hacer para encontrar los detalles de la órbita, en particular, bueno, ya vimos que la órbita en sí, en este caso, es una elipse. Las dimensiones de la elipse están determinadas por las condiciones iniciales, básicamente por la energía y por el momento angular. Ya vimos que directamente el semieje mayor depende solo de la energía, el semieje menor depende de las dos cosas, de la energía y del momento angular. Pero lo que falta por determinar aquí es, por ejemplo, qué tanto tiempo tarda la partícula en dar una vuelta, es decir, cuál es el periodo del movimiento que aquí tenemos. Y algo más interesante, sobre todo para fines astronómicos, es saber no nada más cuánto tiempo tarda en dar una vuelta, sino en cada instante en qué punto de la órbita se encuentra la partícula. Entonces eso significaría encontrar r y θ en función del tiempo. Lo que tenemos aquí, lo que hemos encontrado al final, es una relación en donde aparece efectivamente el tiempo, pero aparece en función de esta psi. Y esta psi la necesitamos para encontrar la r. Vean que de aquí se puede despejar la r en función de psi. Esta psi es una variable auxiliar, pero si quisiéramos eliminarla, lo cual sería ciertamente deseable, pues lo que tendríamos que hacer es despejar de aquí la psi en función de t, para que al sustituirla aquí pudiésemos encontrar la r en función de t. Pero eso no se ve nada sencillo, no lo es. Esta ecuación que aquí queda se conoce como la ecuación de Kepler. De hecho, lo interesante es que esta ecuación se puede obtener sin los conocimientos de la mecánica que aquí hemos utilizado, sino que de forma bastante más elemental, tal como Kepler hizo, uno puede llegar a esta relación. El problema, insisto, es que de aquí uno no puede encontrar la psi en función de t, excepto en el caso trivial, cuando la excentricidad vale 0. Cuando la e vale 0, lo que tenemos es una órbita circular, y ahí pues el movimiento es extremadamente simple. De hecho, tendríamos un movimiento circular uniforme, pero
por desgracia, los planetas se mueven en órbitas que son, aunque sea un poquito elípticas. La órbita de la Tierra, por ejemplo, tiene una excentricidad del orden de 0.017, algo muy cercano a un círculo, pero no exactamente un círculo. Entonces, pues en principio sería conveniente poder pues resolver de aquí, encontrar la psi en función de t. Ahora, aunque uno no pueda encontrar la psi en función de t, de todas maneras esta expresión es bastante útil porque, entre otras cosas, podemos determinar cuál es el periodo del movimiento. Si le llamamos t mayúscula al periodo, que sería el tiempo en el que la partícula da una vuelta sobre su órbita, eso va a corresponder, como se puede ver fácilmente, a que la psi se incremente por 2pi. Vean ustedes que la r es una función periódica de psi, y cada que la psi se incrementa en 2pi, la r vuelve a su valor inicial. Entonces, si nos fijamos en el tiempo que pasa entre, por ejemplo, que la psi vale 0 y la psi vale 2pi, que significaría una vuelta completa, bueno, en ese recorrido la t comenzaría siendo 0 cuando la psi vale 0, y cuando la psi vale 2pi, esto se anula, pero aquí vamos a tener 2pi, por lo tanto el periodo es 2pi por la raíz de m a cúbica sobre k. Y esto es esencialmente lo que se conoce como la tercera ley de Kepler. Kepler precisamente descubrió en la primera década del siglo XVII que hay una relación directa entre el cuadrado del periodo, que de aquí se puede calcular, y el cubo del semieje mayor. Entonces aquí justamente estamos encontrando esta relación de, digamos, como consecuencia de los desarrollos anteriores, pero insisto, aquí la dificultad está en poder pues invertir esta relación. Aquí se puede decir que ya las integrales las hemos hecho, pero después de efectuarlas nos queda esta expresión que pues no se ve cómo uno pueda invertirla para encontrar finalmente la r y θ en función del tiempo, lo cual sería muy deseable por muchísimas razones. Bueno, entonces vamos a concluir esta lección en este punto. Vamos a regresar todavía al problema de Kepler, pero ahora tratado de una forma muy distinta. Ya mencionaba antes que parece conveniente utilizar coordenadas polares para tratar los problemas de fuerzas centrales, pero vamos a ver que en el caso del problema de Kepler hay otra opción que tiene ciertas ventajas, que consiste en utilizar no las coordenadas cartesianas ni las polares, sino las coordenadas parabólicas, que son algo no tan comúnmente usado, pero para este problema tiene algunas ventajas, como ya veremos en la siguiente lección. Gracias por ahora y hasta la próxima.